señales pueden tener algún patrón? Sí y no. Digamos que yo siempre digo que con los ángeles hay que ser específicos, ¿no? A Dios, al universo, como quieran llamarlo, le gusta la claridad. Entonces, por ejemplo, si queremos que por medio de un arco iris o una nube que yo vea y que yo diga, o si de pronto la persona no sabe, simplemente me abro a recibir señales, por favor, que cuando sea la señal, mi corazón lo sepa. Entonces, a través de la felicidad, de sentir paz, por ejemplo. ¿No puede interferir? Claro, claro, digamos que esta parte egótica puede jugarnos esa mala pasada de decir, eh, no, es mucha coincidencia. Las señales, no hay coincidencia en las señales. De hecho, yo no creo en la palabra coincidencia, yo siempre digo que son diosidencias, causalidades, ¿no? Porque todo a nuestro alrededor pasa por una razón, tiene un sentido diario, en la montaña, en esta parte que nos toca vivir. Cuando yo me refería anteriormente a tener una vibración, porque es que cuando dicen los ángeles van a bajar, digamos que es una manera popular de decirlo, ¿no? No está mal ni está bien. Digamos que en sí son frecuencias. Así como nosotros los seres humanos somos energía. Entonces nosotros somos los que debemos activar nuestra energía, elevar un poco, ¿sí? Para poder percibir todas estas cositas místicas, como suelen llamarlo, y decir, ok, esta es una señal, esta es una respuesta de algo que yo he estado solicitando. Esa elevación de frecuencia la entiendo y tú me dirás si es así o si es diferente. Esa elevación de frecuencia, te doy un ejemplo. Estoy en este instante feliz, contenta, motivada de estar contigo en esta charla y haciendo toda esta comunicación a las personas que se están conectando porque entendemos y yo que son temas que nos pueden traer mucha gratificación, ¿no? Al espíritu. Entonces, en este momento, esa frecuencia que yo tengo, si pasa después de que se acabe el programa y no sé, me conecto con alguna tristeza de alguien y me pongo así toda, ay, no puede ser. Ahí es cuando baja esa frecuencia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, digamos que las emociones, hay dos emociones, digamos, reales, se dicen en el mundo espiritual, como de donde se derivan las demás. Entonces, el amor y el miedo, ¿no? Entonces, del amor está la alegría, la felicidad, la paz, ¿no? La felicidad, la bondad, todas estas que derivan, eh, estas emociones que nos permiten estar bien, ¿no? Uh -huh. Bienestar. Y está el miedo, pues que también derivan emociones de carencia, de miedo, de dolor, de tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. No es que no vayamos a sentirlas, ¿sí? Porque es que somos seres humanos y vinimos a experimentar esas emociones. El, lo, el tema está, la clave está en saber transmutarlas. ¿Sí? Ok, yo tengo tristeza, por ejemplo, en el caso que mencionas, ahorita estamos aquí, estamos bien hablando de un tema que eleva la frecuencia, porque estamos hablando de la divinidad, de ángeles, de seres de luz, y de pronto nos desconectamos y tenemos una discusión con alguien o no nos gustó algo, y claro, evidentemente ahí entra el ego a vivir esa emoción terrenal, no está mal, pero si yo me quedo en eso, pues voy a quedar en esa vibración, voy a quedar en esa vibración. Entonces es, ok, me siento enojada por esto, lo acepto, lo transmuto, hago oración, meditación, me conecto con la música, con algo que me ponga más contenta, una vibración, Okay. que me sienta mejor. Ahí te eleva la vibra. Ahí me elevo y obviamente pues conecto mis centros energéticos, los famosos chakras y mi aura también a que se abra a percibir todo esto del mundo espiritual. Y dado entonces lo anterior, ¿habría que estar en algún tipo de estado emocional para poder recibir esas señales? Más que un estado emocional, por ejemplo, los ángeles lo que siempre dicen del bienestar, ¿qué es el bienestar? Y creo que lo hablábamos en, en la clase pasada, en la entrevista pasada, es
saber de que soy un ser humano viviendo una experiencia terrenal y que voy a pasar por todas las emociones de este mundo terrenal, ¿no? Es estar bien con eso, ¿ok? Entonces es simplemente porque estar feliz todo el tiempo, ¿no? Con cara de con qué, yo siento que no es posible todo el tiempo. Una cosa es ser feliz y estar contento, ¿ok? Sí, yo soy feliz, pero puedo estar enojada también en ese mismo momento, pero soy una persona feliz. Pero puedo estar mal y estar contenta. La felicidad ahí no está como tan bien definida. Son dos conceptos que hay que separar, pero sí es importante saber de qué podemos disfrutar 24 horas del inicio en el sueño, porque también es importante preparar para el sueño, también allí se hay señales. Es un tema, una hora importante para inducir y que nuestro campo astral pues también se esté inmerso en este mundo de posibilidades de señales. Entonces es simplemente mantener un estado de bienestar con todas las emociones que se puedan presentar. Sí, bienvenidas todas las emociones. Claro. Todo es un aprendizaje. Exacto, y esto es un tema bien importante con el tema de las señales, porque hay veces personas me dicen, no, es que si estoy muy triste, está pasando por algo emocional, por ejemplo, entonces, claro, ahí no cabe mucho la felicidad, ¿no? Entonces no voy a recibir señales, y no es cierto, porque inclusive en esos momentos también hay muchísimas señales. Hay muchísimas señales. Entonces, es saber de que voy a pasar por ciertas emociones, dependiendo de lo que esté viviendo. Yo siempre le digo a las personas, ¿qué estás viviendo? Cuando me preguntan por las señales, vi una nube en forma de ala, me encontré una mariposa que pasaba, iba volando y no sé, de la nada pasó. Cosas así. ¿Es una señal o no? Entonces yo siempre pregunto, ¿en qué estado emocional estás? ¿Y qué está pasando por tu vida en este momento? Entonces la persona empieza como a interiorizar, porque es eso, interiorizar nuestra emoción y saber que si veo algo que me causa curiosidad, que me da paz y es como un aha moment, ¿no? Es un momento muy minúsculo, pero te da tanta grandeza, ahí tú sabes que es una señal. Ok, sí, te da una paz inmediata. Total. Ya luego lo que venga, pues es la mente y el ego que empiezan a dar explicaciones. Exacto, sí. Por ejemplo, muchas personas me hablan de, no, vi un arco iris que se me reflejó en el piso, pero yo no tengo nada, ni una claraboya, ni algo que de luz, ¿qué? Entonces empieza la razón allí. Yo le digo, pues sí, es una señal. Le hago esta misma pregunta que te acabo de decir, ¿en qué momento estás pasando? ¿Qué estás pidiendo? Entonces se interioriza, oye, sí, yo estaba pidiendo esto o tenía esta emoción, pero entonces ya empieza a buscar, ¿no? La persona empieza a buscar la luz, ¿será que sí, será que no? No es mucha coincidencia, pero, bueno, un montón de cosas. Ahí entra la razón. Y en el mundo espiritual, digamos, en el mundo de los ángeles, pues la razón no tiene, sí, ahí no entra la razón. Ellos saben que somos personas con razón, egóticas, y precisamente por eso ellos presentan esta manera de comunicación, pero para que nosotros las cojamos también en el vuelo. Esta es una señal, gracias. Yo siempre digo a la persona, más que ponerte a pensar si eso sí no, gracias, porque a veces no sabemos, dudamos, gracias. Gracias, porque en algún momento solicitaste una señal y pasó y te llegó algo y tú sentiste, no sabías, agradecer la mejor manera de darle continuidad a esa persona. Bueno, y aquí tú vienes a hablar de la gratitud y realmente en mi experiencia entiendo y he comprendido que el estado de gratitud te mantiene con una frecuencia bastante elevada y con la felicidad que todos tenemos y con la que tenemos en el ADN activa. Total. Así que entiendo lo que tú comunicas y también quería, de lo que dices, hay personas, o bueno, personas no, tenemos ciertos patrones, como te decía, de algunas señales. Cuéntame algo de eso. Por ejemplo, ver un gato negro, tiene en el inconsciente colectivo ya tiene una lectura. ¿Qué tiene que ver? O la mariposa, que nos habla de la transmutación.
o el gato blanco? Mira, así como hay pensamientos, como se dice que hay ángeles, tantos ángeles como pensamientos de Dios, hay tantas señales, ellos buscan la manera de comunicarse de tantas formas, que desde mi experiencia y cuando yo entro en comunicación con los ángeles, que siempre les pregunto qué significa, ¿no? Porque uno entra a la web a buscar y claro, encuentras como una normativa de cada señal. Y no es que estén bien o mal, es que sea cierto, falso o verdadero. Pero los ángeles sí son muy explícitos en que más que haya un significado específico para cada señal, es más preguntarte lo que te decía, ¿qué situación estás pasando tú? Porque una señal para mí no puede significar lo mismo para ti, por más de que yo te diga o nos digan que Sí. una pluma, por ejemplo, una pluma blanca es una señal, normalmente se dice que es una señal de que los ángeles están contigo. ¿Sí? Y sí, los ángeles, por medio de las plumas de todos los colores, la negra, café, blanca, la que te encuentres, es una señal angelical. Ellos están allí. Pero ojo, ¿qué estás pasando tú? Porque yo puedo estar pasando por una tristeza y tú por una felicidad muy grande, algo, y no va a significar lo mismo. Sí, para mí va a significar de que están ahí consolándome, de que todo va a estar bien, sí, de que transmute y otros significados más de acuerdo a lo que esté pasando. Y para ti puede ser una aprobación de algo. Ujú. Entonces, te das cuenta, no es lo mismo. Hay señales que tienen un significado, sí, un poco más universal, que es canalizado, por ejemplo, los números tienen una vibración, una onda vibratoria que sí tiene una señal específica cuando vemos números. Ahí hay que prestar atención a qué número estás viendo. También preguntar qué situación estás pasando, qué emoción te está atravesando, porque allí hay una profundidad en el mensaje. Pero yo siempre digo a la gente más que, ok, una moneda, pues, ¿qué significa la moneda? No va a ser lo mismo para ti, que para Diana, que para Marcela, que para, ¿sabes? Las señales tienen muchísimas interpretaciones dependiendo de lo que esté pasando la persona. Por eso es Claro. importante indagar, hacerse, lo que los ángeles siempre me dicen con respecto a las señales es como una autoobservación, ¿sí? ¿Qué estoy pensando? Primero agradecer siempre, ellos solicitan siempre como un agradecimiento por la señal para que sigamos, nuestro campo siga aperturándose a la señal. Siempre en gratitud y siempre una autoobservación. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Si de pronto estoy como en la vibración baja, fea, algo está pasando, como, ok, cambio el chip, ¿no? Y no matarme la cabeza con qué será. Si no lo sé en el momento, simplemente gratitud y ahí va a haber una profundidad más y los ángeles van a seguir manifestándose con mensajes. Claro, en el momento en que empiezas a darle mente y a escudriñar en el mensaje, ahí ya se pierde todo Es el como dicen sentido. los ángeles, como se pierde la magia del Sí, mensaje. Entonces, estar atento, cuando uno dice estate atento a la señal, significa también es, ok, ¿cómo estoy vibrando en el momento? ¿Sí? Ellos lo que pretenden con estas señales es saber, sí, de que están con nosotros, que ese es el principal mensaje de la señal, que todo va a estar bien, pero es lo que te decía antes, esa autoobservación de cómo están mis pensamientos, qué estoy sintiendo en el momento, cómo me estoy proyectando, esa autoobservación para poder saber y manifestar en mi realidad todo eso que quiero, porque al final la señal llega de una petición, ¿no? Llega de correcto. una Sí, petición de quiero esto, muéstrame esto. Entonces, esa es la comunicación. sí, es la respuesta a una pregunta que hacemos. Es una respuesta a la pregunta que hacemos. Entonces, señales hay las que tú quieras, es que es tan impresionante. Ellos hablan así a través de plumas, a través de colores, de los números,
que son mensajes tan potentes, plumas, monedas, a través de los animales, del sonido, en fin, de nuestras sensaciones, si sentimos frío, calor en cierto momento, zumbidos, en fin. Entonces, para saber qué es una señal, tengo que estar atenta, sí, pero tengo que haberme preparado antes de haber solicitado esa guía, ¿no? Del cielo. Y bueno, cuando tú hablas de los números, porque los números sí son muy sencillos de leer, es contundente, es el 1, es el 2, es el 3. Sí. Tú dices que que hay algunos, los números sí tienen un significado universal. Digamos Es que decir, los números tienen una frecuencia vibratoria como específica que ha sido canalizada y es un lenguaje universal. Digamos que la temática de los números, de hecho hay personas expertas en numerología, entonces es un mundo maravilloso. Entonces están los números del 1 al 9, está el 0 que es mágico, están los números espejo, están los números combinados, en fin. Cuando empezamos a ver números, ahí los ángeles y nuestros guías nos están pidiendo muchísima más atención, que le prestemos muchísima más atención a nuestra vida, muchísimo más, porque sí, efectivamente, los números tienen una vibración muy, muy, muy potente. Entonces, dependiendo de los números que empecemos a ver, pues va a haber un mensaje importante. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a ver muy a menudo el 1 o el 1111, el 1 nos habla de unidad. Entonces, quizá, o estoy muy, dependiendo nuevamente en qué situación de tu vida estás, o estoy muy en unidad, te están validando, eso es esa unión, o estás muy en separación. Entonces, por ejemplo, el famoso 1111, que es se le vincula a los deseos, es un número maestro muy potente, tiene una fuerza maravillosa, es que ahí Dios nos está diciendo unificar el pensamiento con la emoción, con el sentir, para poder manifestar lo que quieres. Para poder manifestar, por eso se dice el número de los deseos, para poder manifestar tenemos que estar en comunión completa con esa fuerza maravillosa en la que creamos, con nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestra palabra. Entonces, cuando empezamos a ver 11-11, nos pueden hablar de una conexión que estamos teniendo y que de pronto nos están diciendo, ok, tu vida está siendo un poquito desordenada, no estás viendo manifestación, o al contrario, dependiendo nuevamente de que estés teniendo tu vida, te están dando una aprobación, sigue así, sigue manifestando, sigue con esa unión, sigue con esa comunión entre lo que somos y lo que nos ha creado, por ejemplo. Ok, y el 222, Lady, porque entiendo que tiene que ver mucho con la parte angelical, el 222. El número, digamos, con el que los ángeles se manifiestan, que uno dice, son los ángeles, están ahí mandándome un mensaje, o están aquí mismo rodeándome, protegiéndome o aprobando algo, es el 4. 4 okay. Es el número angelical por excelencia. Entonces, cuando vemos muchos 4, pues ahí estamos, ellos nos están validando que están con nosotros. Cuando hablamos del número 2, el número 2 ya nos habla más del pensamiento. Entonces cuando vemos mucho 2 es porque estamos haciendo una petición muy concreta. Entonces, como sigue por ese camino, estás por el camino correcto, no te desvíes, ojo con tu pensamiento, que tu pensamiento no te desvíe de eso que quieres, ¿no? El 2 nos habla mucho de eso. El 3 es un número muy, muy bonito porque nos habla de la Trinidad, entonces ahí nos están hablando los grandes maestros, entonces puede que estemos muy cuidados por Jesús, por María o por otros grandes maestros a los que nosotros creamos. Entonces también es un número muy bonito de conexión con esa fuerza, ¿ok? Entonces como la Trinidad. Lo que te decía, el 4 es el número angelical por excelencia, es como, veo 4 en las placas, o todo, que sea 4, ahí están los ángeles. O de pronto te está validando un ángel o un arcángel al cual tú estés conectándote mucho en ese momento. Nuevamente, hay que mirar la situación y la emoción que la persona esté sintiendo en ese momento. El 5 nos habla de cambios, es un número
por excelencia de los cambios. Entonces, cuando estamos viendo muchos puntos, prestarle atención a lo que está sucediendo en nuestra vida, porque estamos pidiendo cambio y nos habla de que vayan a suceder pronto y que nos estén preparando para un cambio de cualquier aspecto, ¿no? Tanto positivo como algo que no nos gusta mucho. El 6 es un número de abundancia. Entonces, cuando estamos hablando del número 6, normalmente pues es que nos están validando que somos personas abundantes y que vamos a acceder a una abundancia, sobre todo en la parte material, ¿no? Okay. Nos está hablando mucho de dinero, de temas materiales, entonces es como, ok, nos están aprobando eso, o si queremos acceder a esa abundancia, en nuestro pensamiento pues veamos mucho el 2 y el 6, por ejemplo. El 7 nos habla mucho también de la parte de proyectos, entonces de lo que yo quiero, vas por el camino correcto. El 2 es como una aprobación, cuando tú ves, ¿será que sí, será que no? El 2 aparece mucho. Pero cuando tú estás ya enfocada en esto es lo que quiero, y el 7 aparece. El 7. El 8 es un número de la abundancia infinita, entonces aquí nos habla de esta prosperidad en todos los sentidos, entonces en personas felices, abundantes, que todo les está saliendo bien, entonces el 8 está muy, muy presente allí. Es un infinito, ¿no? El 8, entonces es un número muy, muy poderoso. Y el 9 es un número maestro, entonces nos conecta mucho con la parte espiritual. De conexión un poquito más profunda, un poco más a la oración, a la meditación, a revisarnos qué estamos haciendo para conectarnos realmente con esa fuerza que nos dio. Entonces, para que lo vean un poquito en cuenta. De ahí en adelante, pues, se sacan los significados y hay material para investigar. La numerología es maravillosa, pero sí que los números guían mucho nuestra vida. Entonces, cuando me dicen, estoy teniendo muchos estos números, entonces hay que hacer como una guía un poquito más personalizada de ahí Los Ángeles y lo que se está manifestando de una manera muy fuerte. Ok, bueno, y entonces en la práctica, ¿cómo podemos hacer esas preguntas? ¿Tiene una forma específica de hacerlo? No, más que específica, no. Mira, Los Ángeles y Dios es tan sencillo. Es místico y no. Místico porque son luz, es la grandeza. Pero es tan sencillo porque es como hablar con un amigo. Entonces, lo que sí nos invita mucho es estar en conexión. Entonces, las personas que les gusta mucho la oración, hablar con ellos, con Dios, como con un amigo, entonces simplemente al despertar me abro, gracias Dios, gracias ángeles, hoy me abro a todas las posibilidades y a sus señales, muéstrenme y que mi corazón me guíe a través de estas señales. Entonces, si tú estás pidiendo algo en específico, un proyecto, por ejemplo, un trabajo, ayúdeme a través de una señal específica que mi corazón reconozca a saber si este trabajo, por ejemplo, estoy en una indecisión porque tengo dos posibilidades de trabajo, no sé si este o este, los dos me gustan. Déjenme saber, por favor, por cuál. Hay que ser muy claro, específico. Al universo le gusta aquello, nuevamente. Entonces, ¿con cuál de los dos me gustan los dos? Pero necesito una señal para poder decidirme. Y créeme que con esa claridad, con esa petición desde el corazón, va a llegar la señal. Va a llegar la señal. Y porque la temática es que, ¿cómo lo sé? La paz que se siente en el corazón. A eso iba, porque puede que no entienda la respuesta a esa pregunta. Exacto. Puede que sea muy confuso y la respuesta siempre es la paz que hay en el corazón. Si no hay paz, si no hay ese momento de, ay, que uno sabe, el corazón es como que se ensancha, ahí el chakra corazón se abre de una manera y son segunditos, uno sabe, ahí está la clarisensibilidad, uno sabe que es la respuesta. Y estoy segura que nuestros oyentes saben de qué les hablo porque todos los seres humanos hemos tenido respuesta con señales. Entonces, es esa sensación de que todo está bien,
que por ahí es. Ay, lo sé, listo, gracias. Y tomo la decisión sin dudar. Ahí es clave creer, la fe. Ahí es clave la fe. Es saber de que es una señal del cielo, que es una respuesta a algo que yo he pedido y que sin dudarlo tomo una decisión a través de eso. ¿Qué tiene que ver entonces si el servicio, cuando estamos claros en que como propósito en todo lo que se haga, en todo lo que, en las decisiones que tomamos, en las acciones, tenemos el servicio como propósito, de alguna manera esto puede abrir el camino para que esas señales sean más claras? Claro, totalmente. Digamos que los seres humanos venimos a servir en todo lo que hagamos. Pero usted, cuando hablas de servicio como una actividad específica a través de algo, por ejemplo, a través de ser coach, a través de, por ejemplo, lo que tú haces también es servicio. Entonces, claro, las señales se van a abrir más porque es que también ellos Dios nos solicita como guías terrenales para dar su mensaje, ¿no? Para servir también en la vida de otros que quizá no, todavía no tienen esta apertura de conciencia. Entonces, claro que sí, hay las señales, si te empiezan entonces a abrir, no sé, canales de este estilo, un mensajito, no sé, de servir en alguna actividad o en alguna fundación, ahí empieza y está con el corazón, te mueve el corazón, algo que te gusta, que tú dices, me gustaría, es algo que quiero. Entonces empiezan poco a poco, día a día, los angelitos a mandarte la señal y empiezan a conectar. Te puede llamar un amigo, te puede llegar un mail, lo que te decía anteriormente, pueden llegar muchísimas maneras. Y ahí es simplemente estar atenta y aceptar esas señales. Cuando tú nos hablabas en el programa anterior de los claris, a través de estos claris también que se van abriendo estos dones que todos tenemos, a través de esos claris también pueden llegar esas señales. Claro, porque son nuestros sentidos místicos, digamos que son los mismos sentidos del ser humano, pero se vuelven un poquito más místicos cuando pues estamos en este mundo espiritual. Entonces, a través de la clarividencia, digamos que clarividencia no es que se te va a presentar el ángel tal cual, ¿no? Pero la clarividencia es por lo menos ver plumas, ver claramente, es lo que es. Clarividencia, ver claramente. Entonces es saber con claridad de que lo que estás viendo es una señal, ¿no? Entonces me encuentro una moneda y mira, yo aquí tengo mi kit de todas mis señales a través de para responder esa pregunta que tú me haces. Yo estaba pasando por un momento hace muchos años. Hay una tribulación emocional y ya yo estaba en este mundo, pero como todos los seres humanos pasamos por todas las cosas, por rabia, en fin. Y estaba yo ahí tribulada emocionalmente y me acuerdo que salí, en ese momento dije, no voy a ir, necesito aire, salí a caminar. Y de repente vi algo así que brillaba, no era que yo estaba pendiente, ojo, estaba caminando y vi algo que brillaba, me causó curiosidad y yo me acerqué y levanté y era una moneda. Y era esta moneda. Curiosidad, es un sentido. Okay. Yo la levanté y yo, ay, qué raro esto. ¿Qué es? ¿Una moneda? Bueno. Y vi el mensaje que tenía. Y esta moneda dice, In God we trust. En Dios confiamos, sí. Pues dime si es una señal. Pues evidentemente para mí, yo había salido cabizbaja, triste, no veía salida a nada, ¿sabes? Quizá no había pedido en ese momento una señal, pero ya yo me acuerdo que había meditado muy temprano en la mañana, había hecho mis procesos, pero igual seguía la emoción, era lo que hablábamos muy al principio, seguía yo con esa emoción, no la había transformado. Pero mira qué bonito, los ángeles, Dios, pues me habló a través de esta moneda. Entonces, y te dijo confía.
Y yo, pues, a ver, ok, enseguida cambié el chip, agradecí. Entonces, ahí eso responde a tu pregunta. Cuando tú decías que hay que creer, ¿qué pasa con las personas que por X o Y razón pues no tienen información o no les interesa conocer acerca de los ángeles o de las señales? Igual, siguen recibiendo las señales, pero pasan por allí, ¿sabes? Es como Ujú. cuando pasa uno en Navidad y no ve la belleza que hay alrededor, ¿no? Está en el celular, ¿no? En el carro y ¿no? Y se pierde la belleza que hay alrededor. Eso pasa. No significa que las personas que dicen que no creen, que es una locura, que es puro cuento, que no se relacionan, no se identifican con esto, no les aparecen señales, siempre. Y de hecho son las personas, es muy curioso porque son las personas que más llegan señales, en el sentido de que los angelitos están ahí como, oye, oye. Entonces se le aparecen las plumas, y te lo dicen, me encontré, me pasó esto, ¿no? Y la persona que tanto tiene un poquito de conocimiento, el que le cuenta, entonces dice, haciendo algo, ¿no? Es muy curioso porque son las personas que más suelen decir. Eh, cuando tengan una apertura de conciencia, lo van a entender. ¿Y tú crees que, bueno, pues empieza a escudriñar, pero habrá alguna forma de detectar esos errores en las interpretaciones? Yo siento, pues desde mi experiencia, las señales son muy claras, ¿sí? Son muy específicas, hablan con muchísima claridad. Entonces, cuando la razón, digamos que la razón siempre va a estar. Cuando entra la duda igual, tú sabes que es una señal, hay una señal. Una cosa es, por ejemplo, que me decías que una persona que no cree, pues pasa por allí, pero cuando está la duda, la persona sabe que es una señal. Entonces, ahí es como estar es alerta en el sentido de, nuevamente, el corazón le habla a uno, el corazón le habla a uno siempre. Es qué te dice el corazón en esos momentos. O hay personas que, no sé, la señal le llegó en la mañana y muy a mediodía es que empiezan como a, no sé, me pasó esto, me encontré esta pluma o me encontré una pluma y después vi al cielo y vi un arco iris y después más tardecito vi una valla que decía tal cosa y ya cuando también los ángeles encuentran la manera de que tú hagas conexión. Entonces puede que quizá no la identifiques en el mismo momento, sino después. Entonces ahí empieza la gente como, ay, me pasó esto, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero yo siento, los ángeles siempre dicen que cuando hay una conexión y cuando se empieza a escudriñar con el corazón, el ser humano empieza a aprender que se están comunicando con ellos. ¿Sí? Que los ángeles no es de la noche a la mañana, porque es entendible que la razón entre inmediatamente y diga, no, esto es imposible, no es cierto, es lo que dice, ¿sí? Como, uy, no lo creo. Pero siempre lo que es encontrar la manera de que entre la razón y que no crean las personas muy en el momento, a que con el tiempo de los días y esa sincronía de las señales, porque son diarias, la gente diga, lo que te digo, como cuando estás dormido y te despiertas, como, oye, ya desperté, sí, ya voy a empezar a hacer caso, ya voy a empezar a abrir los ojos. Son así, es muy curioso, pero son así. Entonces yo siempre digo como, tranquilo, relaja. Si no crees, si empiezas a ver que es mucha coincidencia, ellos mismos te van a ir guiando a través de ahí. Es cuando empiezan las personas a buscar un poco más, a escudriñar en el tema de la señal. Y es mejor que ellos nos conocen perfectamente, Exacto. porque ellos están desde el momento en que venimos a este plano y nos están acompañando. Y de hecho los niños que aún están en su ser y en su conciencia al 100% cuando nacen sus primeros años, ellos están en contacto con los ángeles.
Total. Y muchas veces nosotros de adultos los encontramos en esas charlas y en esos diálogos que tienen. A veces los llaman algunas personas amigos imaginarios, otros dicen le está hablando a la pared, pero entonces los ángeles nos conocen perfectamente. Entonces lo que tú dices, a cada uno le responde y le da la señal como sabe que lo va a entender, que lo va a captar. Y en el tiempo correcto y perfecto. Fíjate lo que tú mencionabas de los niños. A los niños no se le presentan señales, porque es que ellos están espiritualmente abiertos. Eso, digamos que, por decirlo de alguna manera, se va perdiendo porque vamos creciendo. Ya cuando estamos sobre los 7, 8, ¿no? Si estamos en este mundo y crecemos sin ninguna guía ante eso. Sí, construimos el ego, entonces... construirse el ego, entonces ya ahí se pierde eso, pero los niños no. Por ejemplo, mi hija, cuando yo recojo una pluma, porque sé que, porque yo las recojo, yo las tengo ahí cuando son significativas, porque ahorita voy a hablarles de que no se nos van a pasar persiguiendo plumas y recolectando, porque me preguntan, ¿la hago, la guardo, la boto, no? Pero mi hija, por ejemplo, ella se encuentra una pluma y ella sabe, me dice un angelito, mamá, un angelito, porque claro, lo escucha de mí, pero ella está conectada, no necesita de este tipo de cosas para saber que está conectada. Entonces los niños, digamos que tienen sus claris tan abiertos que no necesitan de esto, porque lo que tú decías, hay niños que hablan con sus guías, con sus angelitos, con su ángel de la guarda, que entonces los seres humanos como que distorsionamos eso. Entonces, por ese lado, los niños no tienen ese tema de que los ángeles les llamen la atención. Los ángeles, esta comunicación es más cuando ya estamos con creación de ego y que necesitamos a través de nuestros sentidos saber de que Dios nos está hablando, a través de ellos. Sí, recuerdo muchísimo una experiencia que tuvimos las dos. No sé si recuerdas el olor a rosas alguna vez que percibimos al mismo tiempo. Fue una cosa impresionante. Sí. Impresionante, impresionante. Y bueno, ahí es donde uno dice, uy, ¿sí? Por más que en ese momento no sepas, uno sabe, uno dice gracias. ¿Sí? Ya, gracias, porque sé que es una señal y seguirán apareciendo y seguirán manifestándose las cosas que necesitamos en nuestra vida. Así es. Tú hablabas de tiempo. Al hacer una pregunta específica a mis ángeles para pedirles su guía, esa respuesta, ¿cuánto se puede tomar en tiempo? Depende mucho de qué tan conectados estemos. Hay cosas que puede que sean para allá, ¿sí? De ya para allá. Inmediatas, durante el día. Durante el día, ¿sí? Que estamos pensando si tengo una conversación con alguien o no y aparece, pido la señal y aparece la señal, entonces sí, tengo que hablar con esta persona, sí, tengo que generar una conversación. Y hay cosas de pronto un poquito que sí tienen un lapso de tiempo que sí lo necesita, pero las señales empiezan a aparecer como sí, tranquila, todo va a estar bien, o quizá no es el momento. Entonces depende mucho. Digamos que los ángeles no tienen tiempo. ¿Sí? Dios no tiene tiempo, son atemporales. Nosotros somos los que necesitamos el tiempo para vivir, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que estemos pasando, de lo que necesitemos en el momento y que es para nuestro más alto bien esa prueba. Porque si no, siempre va a haber un freno, siempre va a haber un freno. Claro, porque es que lo entiendo así. Ellos tienen toda la foto completa. Así que yo puede que esté pidiendo una señal para esto, pero ellos tienen todo. ¿A dónde va a repercutir cada decisión que yo tomo? Sería de esa manera que, ok. Total. Y lo presentan de las maneras más impresionantes. Mira, yo te voy a contar una historia particular. Tengo muchas para contar con temas de señales, de consultantes, pero personales. Me pasó hace poco. Yo pasé fin de año con mi familia
que vive en la costa, nos fuimos en avión, pero nos regresamos en carro. Nosotros mandamos nuestro carro en niñera y nos vinimos porque nos encanta viajar por las carreteras de Colombia y nos vinimos en carro. Y claro, yo tenía un proceso de mudanza, teníamos que estar pronto y bueno, teníamos que llegar ya. Y un viaje en carro con la niña, pues siempre nos tomamos un día para descansar o una noche para descansar y seguir. Yo el día anterior había tenido un sueño, antes de mi viaje había tenido un sueño muy feo, muy feo. Y los sueños también son señales, ahí nos hablan nuestros guías. Y yo ese sueño no me gustó, yo le dije a mi mamá, tuve este sueño, no. Y de eso que el corazón te queda como saltando de ese sueño no me gustó. Yo hice un proceso que me enseñó mi abuela, que cristiana católica, ella ya partió y ella me enseñó, ella le decía santiguar el sueño. Y yo hice mi proceso y solicité presencia de Arcángel, Rafael y Miguel para nuestro viaje en carretera. Yo siempre me encomiendo a ellos en cualquier viaje y salimos. Pero yo tenía mi corazón ahí con esto y todo mi viaje en carretera fue orando. Mi esposo me decía, no, vamos a seguir hasta donde me dé y yo creo que podemos llegar a Bogotá a las 11 de la noche. Y yo, bueno, no estaba yo muy contenta. Seguíamos, él me decía, ¿qué dice tu corazón? Él sabe, entonces él me pregunta. Y yo le dije, mi corazón me dice que sigamos, sí, pero que paremos en la noche. O sea, cuando nos coge la noche, ya la atardecer, vamos ahí. Bueno, listo. Y él seguía, no, yo creo que sí podemos continuar y tal. Y yo, ok, bueno, seguíamos, yo no decía nada, yo se lo dejé a los ángeles. Pues Diana, teníamos una ruta y hubo un accidente terrible, fatal, y nos duramos ahí como unos 20 minutos, total que eso fue un accidente muy terrible, pero que salió en noticias y demás, y la violencia. ¿Qué nos tocó hacer? Devolvernos, parar en un hotelito, porque no iban a dar paso, no se sabía cuándo. Teníamos una niña, entonces el mundo empezó a devolverse, nos devolvimos, estuvimos ahí, pasamos esa noche. Pero mi corazón todavía seguía pensando en ese sueño, por más que ya yo había hecho el proceso y pedía a los ángeles, necesitamos llegar, pero por favor ayúdenos. Mi esposo al día siguiente, pues vamos, nos dijeron, no, esa ruta todavía está cerrada, no se puede ir por allí, bueno, nos vamos por otra ruta, es más larga, pero nos vamos por allí, listo. Resulta que esa ruta estaba muy mal, la carretera, terrible. Y yo también estaba con ese tema del sueño, porque mis papás también viajaban en carretera, y los sueños también son muy clarividentes. Entonces, en mi sueño estaban mis papás, estaba mi esposo, mi hija y yo, y otras personas que no conocía, pero yo decía, hasta que mis papás no lleguen y nosotros no lleguemos, yo no estoy tranquila. Y seguía viendo señales durante el camino. Mis papás llegaron, yo me tranquilicé, pero nosotros seguíamos en camino. Pues resulta, mi esposo decía, no, listo, aquí llegamos a las 11 de la noche, llegamos igual, un poco más largo, pero llegamos de corrido. Pues Diani, de esa vía tan terrible, se nos espichó una llanta. Yo dije, ok, mi esposo empezó a decir, un montallantas, cuando veas un montallantas me avisa, no sé qué, listo. Yo vi un montallantas en un lugar muy sencillito y yo le dije, mira que hay un montallantas, gracias a Dios, él siguió. Vio un montallantas y dijo, mira que hay un montallantas, perfecto. Cuando ven la llanta, dicen, no, esta llanta está terrible, ustedes no pueden seguir así. Y me dice mi esposo, el señor del montallantas, me dice, yo te la puedo reportar, puedes seguir hasta el siguiente pueblo y puedes conseguir una llanta. Algo me dijo a mí, llama, el muchacho me decía, aquí hay un lugar en ese pueblo donde puedes encontrar la llanta, yo te voy a dar el número, voy llamando, mientras yo voy arreglando la llanta. Yo llamé y esta llanta no estaba ahí, una llanta especial, bueno, no estaba. Total, que el chico me dijo, mi esposo me dijo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, no, así no podemos continuar, no podemos seguir. Entonces el chico, cuando ve la llanta, dice, esta llanta está muy dañada, ustedes no pueden seguir así. Y mi esposo me dice, ¿qué hacemos? Y yo le dije, no, pues nos quedamos, no sé, pues nos quedamos aquí hasta que amanezca. Entonces el chico me dice a mi esposo, no, pues mire, aquí esto es un hotel y al lado hay un restaurante.
Cuando él me dice eso, Diana, mi corazón descansó. Cuando ven al espíritu la llanta estaba pero dañada de que no podía seguir. Y mi esposo seguía con la idea de que sí. Sí, que siguieran al pueblo. Claro. Y cuando paramos, para mí fue una señal. Eran las 6:45 de la tarde. Yo le había pedido a Los Ángeles que paráramos al atardecer, o sea, que no nos dejara anochecer en carretera. Cuando pasó eso, 6:45 de la tarde, y el chico nos dice, mira, que hay un hotel y hay un restaurante. Yo estaba con la niña y tú no sabes, esa sensación que yo traía en todo el viaje de ese sueño descansó. Enseguida se me quitó. Sí. No entendí la señal del sueño y de todo lo que nos había pasado en carretera. Ese accidente primero, después el tema de la vía, que esa vía hubiera ocasionado que la llanta, ¿sabes? Sí, claro. ¿Sí? Lo fue llevando. Claro, y yo le dije a mi esposo, perfecto, nos bajamos. Yo le dije, amor, tranquilo, estos son los ángeles guiándonos, nos están cuidando. Nos están cuidando desde que apareció ese accidente. ¿Por qué? Porque si nos hubiéramos ido por esa vía y quizá la llanta, no sabemos si la llanta efectivamente fue por la carretera o ya venía dañada. Por esa vía que nosotros pretendíamos ir, era muy sola a esa hora que nos cogió, a las 6:45 más o menos, era muy sola y muy seguramente hubiera podido pasar algo más, ¿no? Entonces fue la sensación de que ese sueño se desvaneció, esa sensación del sueño, descansé y yo dije, gracias. En otro momento, y es lo que yo te decía del agradecer, porque para otras personas hubiera sido terrible los madrazos, el tema, yo tengo que estar en Bogotá, fueron 10 días de viaje, ¿sabes? Entonces ahí es cuando uno dice gracias, porque ya entendí que lo que te decía, ellos empiezan a hablar como sea, así sea que no nos guste. Sí, generalmente no nos gustan ese tipo de cosas que van contra nuestra voluntad. Exacto, contra nuestra voluntad. Entonces, mi esposo, muy curiosamente, él hubiera sido de esas personas que explotó, pero yo le dije, mi amor, gracias. Todo se dio para que paremos aquí a las 6:45, donde mi intuición y mis ángeles me decían, no van a ir en carretera en la noche, van a estar aquí. Y fue perfecto. Llamamos el servicio de grúa, al día siguiente nos recogieron muy a las 8 de la mañana, llegamos a nuestra casa sanos y salvos, tranquilos, sin ningún contratiempo. Así que puede que la señal no nos guste también la manera como se manifiesta. ¿Ves? Entonces es lo que yo te decía anteriormente, es agradecer siempre, porque a través también de señales los ángeles nos pueden estar cuidando de algo. La luz divina jamás te soltará. Hermoso. La luz divina jamás nos suelta, por más de que nosotros pensemos que estamos olvidados, ¿no? Y que, ay, no me responden nunca Dios, ni los ángeles con las famosas señales no me responden, yo nunca tengo. Yo les puedo decir que no es cierto, los ángeles y Dios nos habla todos los días, constantemente, a través de señales, y las señales no solamente son cosas que podemos decir remísticas, sino a través de una conversación, a través de una llamada con alguien, que nos encontremos con un amigo, una canción, ahí está la clariaudiencia también, nuestras sensaciones, ¿no? Damos una sensación. Ese frío que a veces nos recorre. Exacto, ¿será que sí, será que no? Deme una semana. Entonces lo necesitas rápido, lo que hablabas, y de pronto, no sé, te entra como aquí por la nuca algo o sientes un escalofrío. Presta atención porque ahí, y al corazón, puede ser una respuesta muy rápida a lo que estás solicitando. Entonces, a través de cuando conocemos cuáles son nuestros claris, estos sentidos místicos, sabemos interpretar también esas respuestas angelicales. Vale, perfecto. Entonces la invitación es para todos los que se conectan en este momento con nosotros a que abran, estén en apertura. No importa que no estamos hablando de creencias religiosas, estamos hablando de que estos seres están para nosotros porque Dios nos acompaña todo el tiempo, Él no nos abandonó, Él nos creó y vive en nuestro corazón, y aparte nos entregó a un angelito de la guarda que siempre está con nosotros. Hablemosle. Démosle las gracias a nuestros ángeles porque ellos nos protegen, nos cuidan, nos advierten, nos dicen,
abramos toda esta, todos estos claris que tenemos, nuestra sensación, nuestro olfato, nuestro corazón, para escucharlos. Y sobre todo darles siempre las gracias, porque ellos están aquí para cuidarnos. Gratitud infinita siempre con ellos, para poder Amén. seguir las señales.